Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos a estar puestos de pies. Un momentito. Aquí estamos. Gloria a Dios. ¿Pueden dar más volumen aquí un poquito para que me pueda oír? Vamos a Hebreos capítulo 11. Gracias. Versículo 1. Cuando tengan, digan amén. Estamos siguiendo el tema del año que lo introducimos en el día del Año Nuevo. 2026, el año de la expectativa. Hoy el tema es viviendo en expectativa, viviendo en expectativa. Y comenzamos, ¿verdad?, con el texto ancla de este mensaje, Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Me gusta en inglés como dice, la convicción dice evidencia, porque es un término legal. La evidencia de lo que no se ve. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día. Te pedimos, Padre, que te muevas en medio de tu pueblo. Tú conoces, Señor, a cada persona que ha venido hoy, Señor, que vino aquí quizás enfermo, enferma, quizás con problemas financieros, Señor, emocionales, sea lo que sea, con depresión. Padre, en el nombre de Jesús, muévete, liberta al atado, sana al enfermo. Tú todo lo puedes, Señor. Toda autoridad te es dada a ti en el cielo y en la tierra. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Hablando a nuestros corazones para recibir lo que el Espíritu tiene para la iglesia. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, amados. La postura de la expectativa. Este versículo de Hebreos 11 abre el gran salón de la fe y no comienza con una historia, sino con una definición. Una definición destinada a moldear cómo vive el pueblo de Dios. La fe, amados, no es un deseo ilusorio. La fe no son vibras positivas. La fe no es cruzar los dedos y esperar lo mejor. La fe es sustancia. La fe es evidencia. La fe da peso a lo que esperamos y visibilidad a lo que aún no podemos ver en lo natural. En otras palabras, la fe es expectativa anclada no en las circunstancias, hermanos, sino en el carácter y las promesas de Dios. Desde luego, vivir en expectativa significa ordenar nuestra vida alrededor de lo que Dios ha dicho, no de lo que vemos. Significa un alineamiento, alinear nuestro caminar diario con la voluntad declarada de Dios. ¿Cuál es su voluntad para nuestro destino divino? Incluso cuando el destino parece lejano. Significa avanzar antes de que todo tenga sentido. La expectativa no es negación de la realidad. Es desafío a la desesperación. Es la postura de fe que espera, a veces pacientemente, a veces dolorosamente, pero siempre con propósito. Como dijimos en nuestro mensaje fundamental de la víspera del Año Nuevo, el retraso no es negación y el silencio no es ausencia. Amados, vivir con expectativa es anticipación confiada. Confiando que Dios hará lo que prometió. ¿Cuántos saben que Él hace lo que promete? A su tiempo, no el de nosotros, a su manera, no la nuestra. Y cuando la expectativa resiste el tiempo,
madura en una fe inquebrantable. Hoy vamos a ver cómo esperar, por qué esperar y qué sucede cuando elegimos la expectativa en lugar de la impaciencia. Amados, la Escritura nos da retratos vívidos de hombres y mujeres que esperaron bien y recibieron grandes bendiciones. Y también nos da advertencias sobre de quienes se adelantaron a Dios y perdieron lo que Él había preparado. Comenzamos con la fe como expectativa. Hebreos 11:1 nos enseña 3 verdades esenciales sobre la expectativa. Primeramente, la fe mira hacia adelante, no hacia atrás. La fe da realidad presente a las promesas futuras. La palabra griega habla de un fundamento, de una certeza. La fe es el terreno sólido sobre el cual nuestra esperanza se sostiene antes de que algo cambie a nuestro alrededor. Segundo, la fe tiene sustancia. La fe tiene sustancia. Amén. Como les dije, da la realidad. Vamos a regresar un momentito. Confundí el segundo con el primero. El primero es la fe mira hacia adelante. La fe trae el futuro al presente, anclada en la esperanza bíblica. La fe es expectativa confiada, no incertidumbre. Ese es número 1. Número 2, la fe tiene sustancia, da realidad presente, como dije, a las promesas futuras. La palabra griega habla de un fundamento, de una certeza. La fe es el terreno sólido sobre el que nuestra esperanza se sostiene antes de que algo cambie a nuestro alrededor. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la fe. La fe ve lo invisible. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alaban al Señor? La fe no solo ve la panorama general, ve como Dios ve. Nos permite planear, prepararnos y soñar según lo que Dios ha revelado, no solo según lo que podemos medir. Eso significa que la expectativa no es pasiva, es confianza activa. Es vivir, servir, obedecer y adorar mientras creemos que Dios está obrando, incluso cuando nada parece estar sucediendo. La fe, hermanos, alimenta la expectativa. Y la expectativa prepara el camino. ¿Para qué? Para la manifestación de lo que Dios tiene para ti y para mí. Por eso fue que Noé construyó el arca antes de que lloviera. Por eso es que la viuda reunió vasijas antes de que fluyera el aceite. Por eso los sirvientes llenaron los canteros de agua antes de que apareciera el vino bajo la instrucción de Jesús. Amados, la expectativa se prepara para lo que sabe que por fe ciertamente vendrá. Y ninguna discusión sobre fe y expectativa puede empezar en otro lugar que con Abraham y Sara, esperando la promesa. Dios permitió a Abraham, Dios prometió a Abraham descendientes tan numerosos como las estrellas. Cuando Abraham tenía 75 años, sin hijos, y su esposa Sara tenía 65 años y era estéril. Amados, en lo natural, la promesa no solo era improbable, era ridícula. Pasaron los años, los cuerpos se envejecieron aún más, la esperanza fue puesta a prueba y las circunstancias solo empeoraron. Sin embargo, Romanos nos dice que Abraham, contra toda esperanza, creyó en esperanza. No colapsó bajo la incredulidad ni soltó la promesa. En cambio, creció en fe
y vio la gloria de Dios. Amados, eso es expectativa santa. Fe que sigue caminando cuando la lógica dice que se detenga. Fe que sigue creyendo cuando la evidencia física dice que se rinda. Sara luchó, se rió, e incluso trató de ayudar a Dios ofreciendo a Agar. Una de las peores decisiones de toda la historia humana. Todavía estamos sufriendo por esa decisión. Pero la promesa de Dios no fue cancelada por la debilidad humana. Qué cosa interesante, ¿verdad? Aunque cometemos errores, el Señor sigue moviéndose, sigue cambiando, sigue abriendo camino. Gloria a Dios. Aquellos que les aman. Cuando llegó el tiempo señalado, ni temprano ni tarde, nació Isaac. Y Dios probó una vez más que el retraso no es negación. La expectativa confía en el tiempo de Dios. ¿Confías tú en el tiempo de Dios? Qué difícil. Nos gusta el sí y el no, pero la espera no nos gusta. Confía en el tiempo de Dios incluso cuando la espera se prolonga más de lo que jamás imaginamos. Luego tenemos el ejemplo de José. Expectativa desde el pozo hasta la prisión. José recibió un sueño de Dios cuando aún era un adolescente. Pero el camino hacia el cumplimiento pasó por la traición, la esclavitud, falsas acusaciones y al último la prisión. Durante años, amados, la vida de José parecía nada que ver con la promesa. Sin embargo, la Escritura repite una verdad poderosa. Dice que el Señor estaba con José. A donde quiera que tú te encuentres, aunque hagas tu cama en el infierno, ahí está Dios contigo. Así como que nosotros debemos hacer, José siguió sirviendo, siguió honrando a Dios, siguió usando su don cuando se necesitaba, incluso cuando lo olvidaban quienes le debían algo. La expectativa lo sostuvo mientras las circunstancias contradecían su llamado. Pero en un solo día, solo un día, José pasó de la prisión al palacio. Y así la espera no fue en vano, amados. Resultó que lo estaba preparando para administrar lo que Dios estaba a punto de liberar. Y eso nos lleva a un punto muy esencial, un principio espiritual. Y es que la expectativa bíblica permanece fiel en la oscuridad. Cuando todos avanzan y siguen y tú te encuentras ahí, traviado como con la rueda en la arena, haciendo esfuerzo pero no moviéndote, pensando, Dios, ¿te olvidaste de mí? Amados, Dios nunca te desampara, nunca te deja, siempre está presente. Amigos, otros pueden haberte olvidado. Tal vez incluso tú te hayas olvidado a ti mismo. Pero Dios no ha olvidado. Porque Dios cumple sus promesas. Y Dios se está moldeando para un propósito futuro. Trabajando todas las cosas para el bien del que confían en Él. Luego tenemos el ejemplo de Ana, esperando a través de la oración y la rendición. Esa es una de las historias bíblicas más favoritas mía.
La esterilidad de Ana era profundamente dolorosa, empeorada por la vergüenza pública y los ataques personales de su rival. Qué interesante, ¿verdad? El diablo siempre tiene a alguien que te trae para amargar tu vida. Si estás casado, ese no es tu esposo y tu esposa. Eso es una mentira del diablo. Gloria a Dios. Pero en lugar de amargarse, se quebrantó ante Dios. Derramó su alma en oración, honesta, humilde y rendida. A diferente de quienes exigen a Dios como si Él les debería algo. Mucha gente se siente así. Yo me recuerdo cuando estaba con algunos hermanos que estaban en inglés se dice Word Faith Movement. Y encontré muchos de ellos que realmente aman a Dios y tenían una fe radical. No, se lo doy. Porque a veces, yo me recuerdo, el pastor mío anterior pensaba así. Y él creía cosas completamente locas. Entonces Dios lo hacía. Para mí eran locas. Para él era algo que Dios le había hablado. Amados, a veces Dios, cuando Dios te habla, te está hablando. Escúchalo. Quizás otro como yo, con intelecto y con conocimiento bíblico, te puede decir, mira, tiene que ser razonable. No, yo no tengo que ser razonable, yo tengo que ser obediente. Hay una diferencia. Pero muchos se creen que Dios le debe. Y yo me recuerdo en ese movimiento, estaban en un punto cuando decían, ordena tú a Dios. Cogían un pasaje bíblico fuera de contexto. Como que Dios es un exclamo. Vamos a ordenar mira, Señor, reprende al diablo. A Dios no se lo ordena. Dios hace lo que le da la gana. Porque Dios cree que, mira, Él cree que es Dios. Y ciertamente Él es Dios y nosotros no somos Dios. Ana entendió la verdad. Dios no nos debe nada, pero da con gracia. Su expectativa no vino de presunción, vino de rendición. Puso su deseo delante de Dios y dijo, si me lo das, te lo devolveré a ti. Y Dios respondió, dándole a Samuel, uno de los más grandes profetas en la historia de Israel. Hermanos, la expectativa no es derecho. La expectativa es confianza, que pone todo de nuevo en las manos de Dios. Luego tenemos el ejemplo de Moisés, esperando el camino de Dios. Moisés sabía que estaba llamado a liberar a Israel. Pero cuando trató de cumplir el llamado, a su manera, terminó matando a un egipcio y huyendo por su vida. Lo que siguieron fueron 40 años en el desierto. Pero hermanos, no fue un castigo. A veces pensamos que quizás estamos bajo el castigo de Dios. No fue castigo, sino fue una preparación. En la oscuridad. Es interesante que él pasó 40 años en su desierto personal y luego cuando saca a Israel de Egipto, ellos tienen que pasar por 40 años de su desierto personal. $40 años en la oscuridad, Moisés aprendió humildad, aprendió paciencia, aprendió a depender de Dios en lugar de su propia fuerza. Para cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés ya no era impulsivo como era anteriormente, era reverente y obediente. Como dice el dicho, con gran poder viene gran responsabilidad.
Y Moisés tuvo que ser quebrantado antes de ser confiado con la gran responsabilidad de liderar el pueblo de Dios. Finalmente tenemos el ejemplo de Simeón y Ana. Una expectativa que vigila. Simeón y Ana nos muestran cómo es la expectativa fiel. Estaban esperando por la consolación de Israel, por la redención de Jerusalén. Pero no perdían el tiempo. Su espera era activa, moldeada por la oración sostenida, por la adoración afinada, por la atención al Espíritu Santo. Así que cuando María y José llevaron a Jesús al templo, Simeón no dudó. Sabía instantáneamente que este niñito era el Mesías. Y Ana no pudo permanecer en silencio. Habló de él a todos los que buscaban rendición. No se perdieron a Dios porque estaban atentos a Él. Es interesante porque es una de las penas de Jesús. Cuando fue a entrar a Israel, separó la distancia y se quejó. Israel, oh Israel, si hubieras sabido lo que Dios te ha traído en este momento. Es interesante a nivel teológico. Si Israel hubiera recibido a Jesús, la historia hubiera cambiado completamente, porque hubiera inmediatamente ido al reinado y todo el resto, bueno, la historia de la humanidad hubiera cambiado. ¿Y por qué Dios no lo permitió? ¿Por qué no ocurrió? Bueno, número uno, porque los corazones eran duros. Pero número dos, y más importante, porque Dios tenía un plan divino para salvarte a ti y a mí, gentiles. Que es el misterio del Evangelio, Cristo en ti. ¿En ti quién? El gentil. Esperanza de gloria. ¿Qué cosa? Dios usa hasta nuestra desobediencia para glorificarse, para hacer su voluntad. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa es la invitación para nosotros, amados. La expectativa mantiene nuestros ojos abiertos, mantiene nuestro corazón listo. Así que cuando Dios se mueve, lo reconocemos. Y cuando nos habla, respondemos. Entonces tenemos aquellos que no esperaron, aquellos que perdieron su bendición. La Escritura no solo nos muestra cómo la expectativa bendice, también nos advierte sobre lo que la impaciencia puede costar. Solo tenemos que mirar el ejemplo del rey Saúl. A Saúl se le dio una instrucción clara: esperar a Samuel. Pero cuando Samuel se retrasó, Saúl entró en pánico. La presión reemplazó la paciencia, el miedo reemplazó la fe. ¿Suena un poquito familiar? En lugar de confiar en el proceso de Dios, Saúl tomó el asunto en sus propias manos. Y en ese momento la impaciencia expuso un problema más profundo. Uno que aqueja a muchos de nosotros esta mañana. ¿Y qué es ese problema que es familiar para ti y para mí? Falta de confianza en el tiempo de Dios. Falta de confianza en el tiempo de Dios. Amados, si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Ese es el problemita. El único problemita es que Él la va a cumplir a su tiempo, no el tuyo, no el mío.
No tiene que ver con rango. Yo no oro pastor, Dios, soy un pastor. No. Soy Mario. Ese muchacho loco, gloria a Dios desde pequeñito, que Dios definitivamente ama. Y lo sé porque ha extendido su misericordia a mí vez tras vez tras vez. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Dios ha sido bueno en tu vida? Gracias por la misericordia de Dios. El resultado fue devastador. Saúl no solo perdió un momento, una oportunidad. Perdió el reino. Aquí está la advertencia. La impaciencia puede dar alivio a corto plazo, pero puede sacrificar el propósito a largo plazo. Lo que apresuramos puede costarnos lo que Dios pretendía establecer a través de nosotros. Tenemos también el ejemplo de Esaú, cambiando el futuro por el presente. Ese es otro perfecto ejemplo de esto. Conocemos la historia. Esaú llegó del campo hambriento. ¿Cuántos han tenido hambre? Hay gente que se enfogona cuando tiene hambre. Yo conozco algo así, pero no voy a decir el nombre porque me voy a poner en problemas. Gloria a Dios. Tengo que tener prudencia, hermano. Gloria a Dios. Hay tiempo que se tiene que callar uno. Gloria a Dios. Llegó hambriento, cansado, sin disposición para esperar. Y por una comida, un momento de satisfacción, vendió su primogenitura. Cambió una bendición generacional por un alivio temporal. Mucha gente lo critica. Mira este bobo, ¿cómo fue que hizo eso? Pero ¿cuántos de nosotros hacemos exactamente lo mismo? Sí, quizás no con un plato de lentiles, aunque a mí me encanta la sopa de lentiles. Gloria a Dios. Me encanta, gloria a Dios. Pero para nosotros son otras cosas que nos atraen la atención, que nos satisfacen momentáneamente. Pero ¿qué pasa? Perdemos la unción, perdemos la bendición, perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Cambió una bendición generacional por un alivio temporal. Después la Escritura dice que buscó la bendición con lágrimas, pero no encontró lugar para el arrepentimiento. Lo que la impaciencia le costó no pudo recuperarse fácilmente. La expectativa valora el mañana más que el apetito de hoy. Voy a repetirlo. La expectativa bíblica, si eso es un año de expectativa, tenemos que recordarnos esto. La expectativa valora el mañana más que el apetito de hoy. Entiende que algunas cosas son demasiado valiosas para cambiarlas por conveniencia. Luego tenemos finalmente a Israel en el desierto, conformándose con menos de la promesa. Dios liberó a Israel de Egipto con señales y maravillas. Cayeron plagas, el mar se abrió, cadenas generacionales se rompieron. ¿Sabe cuántos años vivieron ellos en esclavitud en Egipto? Eso no fueron 2 días, amados hermanos. Eso fueron cientos de años que vivieron allí en esclavitud. Pero la impaciencia, las quejas y la incredulidad impidieron que toda una generación entrara a la tierra prometida. Como muchos de nosotros hoy en la iglesia experimentaron liberación, pero nunca plenitud. Prefirieron la familiaridad de la esclavitud sobre la incertidumbre de la fe. La verdad, amados, es esta: sin expectativa,
Es posible ser salvo, pero nunca satisfecho. Hay muchos que son salvos, pero no viven vidas satisfechas. Es posible ser liberado, pero nunca transformado. Es posible salir de Egipto, pero nunca entrar a la promesa. Nos lleva al punto que tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo vivimos en expectativa hoy? El año de expectativa. Hablamos de esa expectativa bíblica. ¿Cómo es que lo podemos lograr? Primeramente, tenemos que anclar nuestra esperanza en la palabra de Dios, no en las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. ¿En qué estás anclado? Segundo, mantente fiel en la temporada de espera. Hay gente que están esperando, es como la gente que está buscando un trabajo, ¿verdad? Y solamente quieren coger el trabajo a cierto nivel. Y se quejan todavía, no he encontrado un trabajo. Amado, cuando yo estaba buscando un trabajo, aunque estaba recibiendo negación, me estaban diciendo que no. Estaba mirando concreto, amado hermano, estaba trabajando mientras estaba esperando. ¿Por qué? Porque creo que es la voluntad de Dios que yo mantenga a mi familia, no importa cómo lo haga. Todo trabajo es honroso ante Dios. Bueno, no todo, a menos que no esté haciendo algo que no le agrada a Dios, vendiendo números, haciendo cuantas cosas por ahí. No, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Sirve mientras espera. Ora mientras espera. Adora mientras esperas. Obedece mientras espera. No desperdicie tu espera. Porque Dios te va a dar tu promesa. Pero mientras espera, recibe la bendición de Dios. Él tiene algo nuevo para ti cada mañana. Tercero, protege tu corazón de la impaciencia y la comparación. Amados, el tiempo de Dios es personal. Porque sea el tiempo mío no quiere decir que el tiempo tuyo. Y porque tú veas que a mí me vino el tiempo y todavía el tuyo no te ha venido, no es para que tú te niegues, te deprimas. ¿Sabe quién hizo eso? Caín. Y Dios le dijo, ¿no crees si haces bien, no te bendigo? Pero preocúpate. ¿Verdad? El diablo está por ahí buscando destruirte a las escondidas. El tiempo de Dios es personal. Lo que Él hace en la vida de otra persona no es el calendario para la tuya. Cuarto, confía en el carácter de Dios cuando su calendario sea incierto. Hay veces que Dios, típicamente Dios no te dice cuándo. De vez en cuando te dice cuándo. Pero rara es la vez cuando te dice, el día después de mañana te voy a bendecir. Yo no sé, en mi vida yo nunca he recibido una palabra así. Sé que me va a venir, pero no sé cuándo. Así es que el Señor prueba nuestro carácter. Aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque en realidad la fe es recibir hoy lo que todavía no he recibido en el ámbito físico. Así que me regocijo hoy porque lo he recibido por fe. Y me regocijo otra vez mañana cuando realmente lo recibo físicamente. Una doble bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y finalmente prepárate para lo que estás orando. La expectativa no solo cree, sino que se prepara. Se prepara. Hace espacio. Da pasos.
vive como si la promesa estuviera ya en camino. Una cosa que debemos prácticamente pensar, si tú le has pedido algo a Dios y Dios te ha dicho que te lo va a dar, ¿no cree que sería buena idea prepararte para recibirlo? Si Dios te va a dar un carro nuevo, es bueno saber cuánto puede vender por cuánto tú puedes vender el carro que tú tienes. ¿Y qué vas a hacer con el dinero que vas a recibir de la venta del carro que tienes cuando Dios te va a bendecir con el carro nuevo que te va a dar? No quiero que se pongan, ¿verdad? Como, Señor, dame un carro. Pero lo que te digo es, cuando Dios te promete algo, te lo va a dar. Así que prepárate. Mira a tu vecino, dígale a tu vecino, mira, prepárate. Muchos quejándonos, ay Dios, todavía estoy esperando tantos años. Mira, cállate y prepárate. Cállate y prepárate. Somos como niños. Mi nieta es así. Mi nieto no era así, Liam, pero mi nieta es así. Cuando tiene hambre, ella se sienta ahí y hace esto. Como que va a reventar. Y así somos nosotros. Cuando no recibimos rápidamente lo que esperamos de Dios. Hebreos 11 nos recuerda que muchos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero viéndola de lejos. Su expectativa honró a Dios y su fe todavía habla. Vivir en expectativa significa esto. Creemos que Dios es fiel, confiamos en que sus promesas son seguras.